Bien, recuperamos también las jubilaciones por una cuestión muy simple. El Estado estaba pagando el 60% de las pensiones. ¿Por qué? Porque las AFP se quedaban con la crema, con los salarios más altos, y los salarios más bajos los pagaba el Estado. Absurdo. Y se recuperó. Pero entonces, si todo aquello no dio resultado, además en un marco internacional absolutamente favorable a ese proyecto neoliberal, en el 89, cuando asume Menem, se cae el muro de Berlín, sale el Plan Brady, que fue el salvataje que el Tesoro de los Estados Unidos hizo a los bancos que se habían endeudado con los petrodólares y lo presentó como que ayudaban a la deuda externa de los países de Latinoamérica. No, no, no. Rescataron a los bancos y clavaron a los jubilados italianos, alemanes, japoneses, que fueron con los que después tuvimos que discutir la reestructuración de la deuda. Ese fue el escenario internacional. Pero además en lo nacional, hubo un plan Bonex que llevó todos los pasivos remunerados que hoy nadie se lleva, por lo pronto hasta ahora, y hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo, no tiene plan de estabilización. Que sí lo tuvo, que sí lo tuvo, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad. Una convertibilidad sostenida, además, por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. ¿Y por qué por qué los economistas insisten tanto en el plan? Tienen razón. Porque Alfonsín también lo tuvo. El plan Austral fue un plan de estabilización, duró poco, pero dato. La inflación iba al 20, vieron que iba al 1 y hace unos cálculos que no sé, termina uno no sé dónde. Bueno, la realidad es que en 1985, junio de 1985, la inflación estaba en 2 dígitos, entre el 25 y el 30%. Salió el plan el plan Austral, que hubo desagio, cambio de moneda y demás, y la inflación al mes siguiente fue 1 dígito. Porque un plan de estabilización no es solamente una cuestión técnica, es una cuestión profundamente política y social. Los agentes económicos, los consumidores, los empresarios, la sociedad tiene que creer en eso para que tenga efectividad. Este no lo tienes, solamente un plan de ajuste. Pero entonces, si no es un plan neoliberal porque no tiene ninguno de los ingredientes ni ninguno de las condiciones. Y además, perdón, y no quiero ser peyorativa ni mala. A veces, no es que sea mala, pero se me va la lengua y soy un poco dura en algunas expresiones. Pero, además de todas esas condiciones internacionales, nacionales, había un Congreso, había un presidente con un partido político sólido, la Confederación General del Trabajo, y había un equipo. Cuando uno mira lo que hay hoy en todos los ámbitos, bueno, no es que le falta uno para el peso, le faltan 30, 40, 50 o 90 para el peso, realmente, ¿eh? Y no quiero ser peyorativa. Fíjense, termino yo elogiando al gobierno de Menem, que me echaron del bloque menemista. O sea, hablo de lo que conozco, no estoy hablando de la ideología o de lo que leí, hablo de lo que viví como legisladora y como compañera de quien fue 3 veces gobernador del 91 hasta el 2003. Este es el país que teníamos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si no es neoliberal, ¿qué es entonces el anarcocapitalismo? Y ahora acá creo que sí hay una pista en el discurso del presidente en la cadena nacional el lunes. Él dijo el lunes que la recuperación y el crecimiento van a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y el campo, o sea, la agricultura. O sea, es un sector
que tiene un crecimiento, como acabo de señalar, en Vaca Muerta, pero que, tal como está desarrollado en nuestro país, nos preanuncia una economía de carácter extractivista. O sea, llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización, o sea, precapitalista. Porque me hace acordar a la Argentina del Virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada. Entonces, más que anarcocapitalismo, me parece que suena a anarcocolonialismo. Y me parece que en eso no estamos de acuerdo. Porque estas actividades hoy son de carácter extractivo, pero además, ¿alguien piensa que con estas 4 actividades de carácter netamente extractivista vamos a generar trabajo y de calidad para 47 millones de argentinos? ¿En serio? No me dan los números. Porque, por ejemplo, en Santa Cruz, primera exportadora de oro y petróleo, pero son 9.000 empleos aproximadamente, ¿eh? Y lo mismo pasa en petróleo. Uno puede ir a Neuquén, pero los que trabajan en el petróleo, los trabajadores con muy buenos sueldos, mineros, petroleros, pero ¿qué vamos a tener? No nos va a alcanzar, y es lo que va a pasar y que ya empezó a pasar con el otro gran fenómeno que sí va a ser igual que el otro, que es el de la desocupación. Y yo sé que tal vez muchos argentinos ya se hayan desacostumbrado a la desocupación, porque es cierto que a partir del año 2003 comenzamos con la industrialización y con un trabajo de plena ocupación, de que la gente tenga laburo, pero lo cierto es que cuando a Néstor le eligieron, o salió segundo, mejor dicho, en un día como hoy, había 25% de desocupados, un cuarto de la población estaba desocupada, y es tremendo que el sueldo como hoy no alcance, y como inclusive no alcanzó tampoco durante nuestro gobierno, que fue el problema que tuvimos. Lo veo acá a dirigentes sindicales de primera línea, con por primera vez el trabajo registrado con trabajadores pobres. Nunca había pasado. Y es feo y es malo, pero peor que no te alcance el sueldo es no tener salario a fin de mes. Este es el gran drama que se va a avecinar y que el presidente debe comprender. El presidente tiene que comprender que debe dar un golpe de timón a esta política. Esto de que el mercado no tiene fallos, que hay que dejarlo todo sin desregulación. ¿Qué pasó con las prepagas? Tuvo que recoger línea y mandarse para atrás y no resolvió nada, porque lo que debió haber hecho es, al haber advertido lo que estaba pasando, dejar sin efecto con un DNU la parte pertinente de prepagas en el otro decreto y retomar la capacidad del Estado para regular el precio de las prepagas, que fue una capacidad que establecimos nosotros a fines del primer gobierno nuestro, mío, en el 2011. ¿Y por qué recién en el 2011 se nos ocurrió regular a las prepagas? ¿Por qué no lo hizo Néstor? Porque muchachos, muchachas, cuando Néstor llegó a la presidencia, era tal la misiadura de este país que nadie tenía prepaga. Tenían prepaga lo que tenían guita nada más. Al 2011 ya había pelechado mucha clase media y pudieron contratar la prepaga. Después se olvidan y se hacen antiperonistas, antikirchneristas, pero no importa. No importa, los queremos igual. Los queremos igual. Los vamos a querer siempre.